Bien, a estas horas de la mañana ya estamos comunicados con el excongresista, el regidor metropolitano, don Wilder Ruiz Silva, con quien vamos a comentar, le vamos a pedir que nos ayude un poco a entender esta complicada crisis política que vive nuestro país. Don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos de Señal Alternativa que nos siguen. A ver si podemos entender esta ilógica de la posición de la gente que está marchando. Es decir, están concentrándose en Lima para pedir la renuncia de la presidenta de la República y el cierre del Congreso. Entonces la lógica te dice, renuncia a la presidenta y ¿quién va a gobernar? Con un Congreso cerrado. Es decir, si renuncia a la presidenta, debería asumir el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso, como tú sabes, es un general héroe de Chavín de Huántar, que espero que si renuncia a Dina, a ella, renuncia a Dina, al presidente del Congreso no le va a temblar la mano. Pues, ¿no? Es decir, estamos yendo a un túnel sin salida. Esa es la sensación que tengo, Oscar. Pero lo cierto, don Wilder, que los antecedentes de esta coyuntura política no están lejanos. Se renunciaba el presidente de la República, se elegía al interior del Congreso una junta directiva provisional y el que presidía esa junta directiva provisional era el que asumía la presidencia de la República con el encargo de acelerar el proceso electoral. ¿Por qué ahora no se da esta figura? Bueno, esa figura, ¿quiénes la están alentando? La está alentando una parte de la izquierda y la está alentando los que antes eran los moraditos. La está alentando Susel Paredes porque ella ya se imagina con la banda presidencial y la está alentando también Susel Paredes. Susel Paredes. Pero bueno, pues, este es el mundo de la ilógica. ¿Y quién más está alentando de los moraditos? La ex ministra de Educación, la congresista, se me fue en estos momentos, que también fue ministra de Educación. Pablo. Ellos creen que pueden repetir la figura nefasta del Congreso anterior, que eligieron a Sagasti, que como ellos no habían votado por la vacancia de Vizcarra, se sintieron con el derecho moral de participar en esa mesa directiva y pusieron a Sagasti. Entonces, si renuncia Dina, el Congreso elige una nueva mesa directiva, dirigida por quién, presidida por quién. A mí me encantaría si esa figura da Gladys Echaíz, por ejemplo. Gladys Echaíz creo que podría ser una buena propuesta. Carlos Anderson, o sea, podría ser una excelente. El general, ¿cómo se llama? Que renunció a Alianza para el Progreso, Quiabra. Bueno, está bien. Quiabra. O la otra posibilidad, ¿quién es? Bermejo. ¿Quién es? Guido, ¿cómo se llamaba? Puca. Ya Guido, recuerdo. Guido Puca. Guido Puca. Ellos, no, pues, por la Latino. Es decir, ya estamos en una etapa que no se pueden hacer bromas con el país y no se pueden estar barajando personas que no tienen el menor expertise para dirigir un país. Oscar, el país está no solamente perdiendo vidas, está perdiendo económicamente y está perdiendo internacionalmente mercados. No es posible que el pan haya llegado a un sol en toda la zona sur del país, y la papa está entre 8 y 14 soles el kilo. El balón de gas está por encima de los 60, 70 soles. ¿A quién perjudica toda esa movilización? A los más pobres. Entonces,
En ese punto estamos. ¿Y sabes cuál es el otro gran problema, Oscar, que veo? Es que no hay actores con quien dialogar. Ese es el problema. ¿Con quién dialogas? Porque Puno tiene su propia realidad, el Cusco tiene su propia realidad, Andahuaylas, Apurímac, todos esos tienen su propia realidad y su propio liderazgo. Son 25 regiones, son 25 regiones con realidades diferentes. Entonces, ¿con quiénes vas a dialogar un proceso para decirle, bueno, si renuncia Dina y después quieren que cierren el Congreso, ese punto no puede ser negociable? Yo lo que sí creo, y lo tengo claro, Oscar, clarísimo, es presionan a Dina para que renuncia a Dina, presionan al Congreso para que elijan una nueva mesa directiva, eligen a una nueva mesa directiva. En ese interín incendian el país y al final, como acuerdo de esa pacificación, vamos a la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente habrá ganado la izquierda radical, esa izquierda que nos quiere cambiar un estilo de vida, un estilo económico, un estilo de inversiones, un estilo de propiedad privada y un estilo de equilibrio de poderes. Eso es en el fondo. La izquierda la tiene clara. La izquierda lo que quiere es Asamblea Constituyente. ¿Cómo la obtengo? Tengo que incendiar el país. Bien, don Wilder, lo cierto es que hay marchas y contramarchas, ¿ah? Mire, yo recuerdo cuando asumió la presidencia Dina Boluarte, dijo yo me quedo hasta el 2026. Hubo la reacción y ya no, hasta el 2024. Sigue la reacción y los propios voceros de los entes electorales dicen, oiga, las elecciones se pueden hacer este año. Entonces, ¿cómo resolvemos estas marchas y contramarchas que hay del poder político, de los quienes gobiernan? Ellos están respondiendo un poco a la presión de la población. Mira, yo creo que ya hay casi unanimidad dentro del grupo de personas que más o menos siguen razonando que las elecciones se pueden hacer en diciembre. En diciembre o en abril del próximo año. Antes de diciembre, en julio, mayo, octubre, no, porque el tiempo para la metodología y la implementación no da. Entonces, vamos a unas elecciones en diciembre. ¿Qué se necesita? Que la segunda legislatura termine de aprobar la reforma constitucional para acortar el mandato. Y eso tiene que producirse en marzo, no se puede producir antes, porque la segunda legislatura empieza en marzo. Si quieres empezar la segunda legislatura, esta o en febrero, tienes que cambiar la Constitución. Entonces, la segunda esa votación tienes que explicarla, porque si no, la gente de la legalidad va a traicionar la Constitución por la presión de la muchedumbre, y alguien tiene que mantener la calma. Es decir, no porque la muchedumbre quiere, cambias la Constitución así nomás. Oiga, don Wilder, pero miren, en las últimas horas, el Congreso de la República, que está sumamente desacreditado, está haciendo reformas constitucionales. Una de ellas, por ejemplo, el voto de confianza, ¿no? El voto de confianza. Yo digo, el actual Congreso está en capacidad de ejecutar reformas constitucionales. ¿A quién favorece, por ejemplo, el que se anule el voto de confianza? Que no ha llegado a los votos suficientes y va a tener que irse a un referéndum, ok. Pero, don Wilder, en honor de la verdad, ¿este Congreso está habilitado para hacer reformas constitucionales? Yo diría que legalmente sí. Legalmente sí. Pero moralmente, desde el punto de vista de la legitimidad, de la conciencia popular, está totalmente desacreditado. Claro, este Congreso efectivamente no da más, pero alguien tiene que, por favor, decirle al Congreso,
que tiene que parar este tipo de reformas, porque este tipo de reformas, fíjate, Oscar, debilita al Ejecutivo, y están legislando sobre la base de que el Perú va a vivir en constantes crisis, y la legislación constitucional es justamente cuando el país vive con la tranquilidad, porque cuando venga la crisis, ahí está la norma pensada para la tranquilidad y no la norma pensada para el momento de crisis. Si estamos en una crisis y la muchedumbre te pide que se vaya el presidente, entonces alguien tiene que con calma analizar y aprobar una ley, una reforma para adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque para eso están las constituciones están para que rijan el comportamiento de las instituciones de un país en momentos de tranquilidad, y si se produce la crisis, ahí está la pauta. Entonces, esto que acaba de hacer el Congreso de la República, de aprobar una ley eliminando el voto de conciencia, de aprobación de un gabinete, está mal, pues, porque debilita a un presidente. Porque fíjate, ¿qué pasa si tienes a un presidente de derecha, Oscar, ya? Un presidente de derecha, y tienes a un Congreso 80% de izquierda. Ese Congreso le va a hacer la vida imposible al presidente de derecha. O a la inversa, si tienes un presidente de izquierda y tienes un Congreso de derecha. Entonces, al perder el equilibrio, el presidente no podría disolver el Congreso. Entonces, eso es lo que están haciendo estos congresistas, legislando para la semana, cuando tienes que legislar para los años que vas a vivir. Esa es la tachadura. El Congreso de la República está legislando de acuerdo al día, ¿no es cierto? ¿Cómo viene la protesta? Ya no, hay que resolver por acá. Pero les está saliendo el tiro por la culata. En verdad lo que usted dice, se está perdiendo la institucionalidad, la están destruyendo. Alguien tiene que decirle a lo del Congreso, oiga, serenos. La situación es crítica, sí, pero serenos, porque ellos son el primer poder del Estado y no dan pie en bola. Mira, una de las cosas que hacen que salgas de la crisis es que tú respetes la solidez de tus instituciones, el marco normativo de la legalidad de tus instituciones. Esa institución es el Congreso de la República, con su comportamiento de dar normas y reformas constitucionales. Pero si te turbas, te entra un pánico escénico que no sabes qué hacer porque ya tienes la pedrada en la frente en cualquier momento, terminas haciendo unas idioteces, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que le está pasando al país. El país no puede embrutecerse en estos momentos que requiere que alguien lo piense. Oscar, en tu programa a lo largo del año y medio hemos estado diciendo y repitiendo, por favor, algunos actores tienen que pensar el país que hay que construir. Y ya ni siquiera estamos pensando en el Perú que hay que construir dentro de 5, 10, 15 años. Estamos pensando cómo salvamos el último polo o el último vivirí del incendio que está teniendo la casa. Y eso no puedes vivir tú aterrorizado por el incendio. Eso es lo que le está pasando ahora. ¿Qué cosa queda para el futuro? Complicado, Oscar, porque yo no veo con quiénes vas a dialogar, con quiénes vas a hablar en la protesta. Mira, una de las cosas que ha hecho la protesta es, ya se olvidaron de liberen a Castillo. ¿Por qué era? Liberen a Castillo, renuncia a Dina, cierren el Congreso, asamblea constituyente. Ya se olvidaron de Castillo. Bueno, eso es un gran logro, pero ahora se han concentrado en renuncia a Dina y cierren el Congreso. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta también que el momento constituyente no está en la mente de los peruanos, pero sí en ellos
en su estrategia de incendiar el país. De verdad, don Wilder, yo espero que esta situación ya se calme, se resuelva. Hoy día el Comercio ha publicado un editorial que creo es importante, ¿no? Renuncia a Dina, no. Adelanto de elecciones, sí. Es decir, están barajando la posibilidad, las autoridades electorales, de plantear en un proceso electoral en octubre y una segunda vuelta en diciembre. Yo creo que eso podría ser una solución inmediata para que asuma el presidente de la República el 1 de enero del 2024. No sé, pero oiga, mira, de verdad, don Wilder, no sé si, no podemos estar resolviendo las cosas por la presión del día a día. ¿Cómo libramos, cómo pasamos el día? Yo no sé si el tiempo da para un proceso interno de los partidos, un proceso interno de selección de los partidos, imprimir todas los votos, imprimir todos los planillones del proceso de elecciones. Es decir, yo no sé si el tiempo da, pero si da trabajando 24 horas y no durmiendo, yo feliz de la vida. Yo feliz de la vida. Yo te anuncio, Oscar, que estoy yendo a Lima, porque ahora estoy viviendo en Ferreñafe, estoy yendo a una reunión al comité ejecutivo de mi partido, porque justamente quiero las instrucciones para en Lambayeque echar a andar todo el partido, y nos están convocando justamente a los dirigentes regionales a Lima para ver cómo echamos a andar un proceso electoral interno, porque tenemos que hacer una selección buena de nuestros candidatos. De lo contrario, tendremos más de lo mismo, ¿no? El problema ahorita es, mira, a mí me preocupa, por ejemplo, gente que no puede tomar el bus. Has visto que en los terminales, en los terrapuertos han suspendido los viajes. Gente que tenía programada, Oscar, citas en Oncosalud, citas en hospitales, citas que tenían ya programadas para una serie de análisis de tu salud, citas que tenían jóvenes que han terminado la secundaria y que venían a postular con una ilusión. Es decir, tu diario vivir es el que se está complicando para entrar de los propios microempresarios que tenían ya sus negociaciones, su trabajo propio frustrado porque no pueden viajar. Es increíble. De verdad, don Wilder, que es increíble. Ojalá que Dios nos ayude a superar esta situación. Don Wilder, muchísimas gracias por su participación. No, encantado, Oscar, y esperemos ya ver la luz al final del túnel muy pronto. Muchas gracias. Oye, ojalá que ahora que viene a Lima nos podamos encontrar para compartir, si quiere, un café y saber qué es lo que se nos viene. Un abrazo, de la vida. Wilder. Un abrazo. Muy bien, hemos estado con don Wilder Ruiz, es congresista, es regidor metropolitano.